de la Torre. Él fue ministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno. Es también profesor universitario. Economista de la Torre, al tiempo de saludarle, darle la bienvenida, quisiéramos preguntarle con esta importante, significativa contingencia que está pasando Ecuador, producida por la erosión del río Coca, ¿cómo se va cerrando el tema de las finanzas públicas, de la economía ecuatoriana al cierre de este año? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo también a todas y todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Bueno, esta situación que se da por una circunstancia natural, ya, si bien esto no es algo que se puede prever con precisión, pero también se puede mitigar si es que se tiene claramente evaluados los riesgos que tienen en este caso los dos grandes oleoductos que conectan la Amazonía con la costa ecuatoriana. Y esto, en términos de las finanzas públicas, viene a ser otro golpe más dentro de una secuencia de circunstancias que, más allá de que estas sean imprevistas, derivan de un mal manejo de las finanzas públicas en el Ecuador y que nos están llevando a una situación cada vez más crítica en vez de mejorar, aun cuando ya estamos en una etapa que podemos pensar que estamos saliendo de la pandemia y de los graves impactos que esta ocasionó en la economía nacional y fundamentalmente en las personas. Economista, a propósito de lo que está ocurriendo, hasta el 15 de diciembre la producción de petróleo cayó en un 55%. ¿Qué efectos va a tener esto en el cierre económico de este 2021? Bueno, definitivamente esto significa una caída importante de recursos que debieron haber entrado a la caja fiscal, y en este mes, que es el último del año, esto se vuelve más complicado todavía, porque el mes de diciembre es el más difícil de todo el año para los recursos de la caja fiscal, porque se tiene que pagar en lo que es la nómina, que es un porcentaje importantísimo, es casi un tercio de todo el presupuesto general del Estado. Se tiene que pagar el 13º sueldo. Asimismo, el mes de diciembre es cierre de trimestre y es cuando se tiene que pagar el grueso del servicio de la deuda externa. Eso implica también una presión adicional a la caja fiscal. Y por otro lado, si se pretende manejar las finanzas públicas de forma adecuada, hasta el 31 de este mes es cuando deberían cubrirse todas las cuentas pendientes que se tienen, principalmente con proveedores y con otros actores que son fundamentalmente privados, y a quienes se les está debiendo todavía recursos por provisiones al Estado, por compras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con esa carga en materia fiscal, un corte de flujos importantes del petróleo viene a agravar todavía la situación que ya es crítica del manejo de la caja fiscal. Economista de la Torre, acabamos de mantener un diálogo con el representante del gobierno aquí en la provincia de La Suay, el señor gobernador, hablando sobre necesidades insatisfechas en esta zona del país, que son muchas. Él nos habló de que el pueblo de la provincia de La Suay debía comprender las situaciones desastrosas en las que se recibieron en materia económica de uno a otro gobierno todas las funciones del Estado, el tema ejecutivo, el tema de la economía. Me parece que utilizó una cifra de 4.000 millones de dólares de déficit en caja, que así se había recibido y que había que dar tiempo para que las cosas se recuperen. Usted, que fue actor en el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué tan mal o qué tan bien quedaron las finanzas públicas al término del gobierno del presidente Moreno? Bueno, el deterioro dramático, no solo de las finanzas públicas, sino en general de la economía nacional, se da a partir del año 2018. Esto tiene que tenerse muy en cuenta. Sería pasado más de un año del gobierno de Moreno cuando da el viraje hacia esta otra orientación dirigida hacia ciertos grupos económicos y no hacia el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos con algunos hechos. Agosto del año 2018 se aprueba la Ley de Fomento Productivo, que significó un regalo de 4.600 millones de dólares a grandes contribuyentes, que se dejó de cobrar impuestos en firme, multas e intereses. ¿O qué quiere decir? Que de casi 5.000 millones que debieron haber entrado a la caja fiscal, entraron menos de 1.000 por este regalito a través de la revisión tributaria. ¿Qué pasó en medio de la pandemia? Febrero, marzo de 2020
se prepagan 2.000 millones de deuda externa que no tenían que pagarse en ese momento para hacer los juegos de casino que hizo Martínez, ministro de Moreno, en Wall Street. Entonces, desde esa perspectiva se le ha ido minando a la caja fiscal, además de otro espacio importante que se llama el gasto tributario. Los tributos generan ingresos, pero ¿qué pasa cuando se otorgan excepciones para el pago de impuestos y de aranceles casi de forma graciosa a ciertos grandes importadores, a ciertos grandes contribuyentes? Según datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el Ecuador estaría dejando de percibir 7.000 millones de dólares cada año por estos regalitos que se hace a grandes contribuyentes. Entonces, con un manejo así tan alegre de las finanzas públicas, ¿qué es lo que encontramos en este mismo momento? Encontramos restricciones muy fuertes. Pero aquí también cabe un paréntesis. A fines de noviembre de este año, en la caja fiscal había aproximadamente 2.300 millones de dólares ahí ociosos, óigase bien. ¿Por qué? Porque es una recomendación, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, que estos recursos se mantengan depositados en el Banco Central para que las reservas internacionales sean muy elevadas. ¿Para qué? Para garantizar el pago de la deuda a este organismo multilateral, mientras a nivel del territorio y del bienestar de los ecuatorianos vemos que para eso sí no hay recursos. Quisiera hacerle una pregunta, en un tema, diríamos, macro de la economía aquí, señor ministro, por su experiencia justamente como exministro de Economía y Finanzas. En la provincia de la Azuay hay una sensación, un sentimiento creciente de descontento sobre cómo están las cosas, al punto de que varios sectores han empezado a hablar de la necesidad de transitar hacia un federalismo. Azuay es considerado como una zona, cuenca particularmente de mayor desarrollo que el resto del país, y hemos escuchado a ministros, viceministros de Economía señalar que tiene que tratar de lograrse un desarrollo equilibrado del país, y de que de allí la razón por la que no se puedan invertir cantidades equivalentes ni cercanas siquiera a lo que Azuay aporta aquí en la propia provincia. Pero el Azuay tiene enormes desequilibrios. El tema vial, por ejemplo, raya ya con la tragedia. Estuvimos hasta hace pocos días con 4 de las principales carreteras cerradas en la provincia de la Azuay, incomunicados totalmente entre la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Cuenca. Ayer uno de los integrantes de este medio de comunicación regresó de Guayaquil 6 horas por vía terrestre, con un embotellamiento realmente lamentable. Esa es la forma en que se desarrollan las cosas. Ahora, dialogábamos con el director del Servicio de Rentas Internas hace pocos días. Señalaba que el aporte de la provincia de la Azuay en este año se incrementa y que bordeará los 850 millones de dólares, pero sabemos que los aportes globales del fisco, esto hay que verificarlo también en el presupuesto 2022, para esta zona del país es de apenas 250 millones de dólares, y no hay visos de que esto cambie. Explíquenos cómo se conciben estos temas de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que la Azuay por lo menos sea atendido en los temas más urgentes que van siendo ya impostergables? Bueno, vamos conversando las otras alternativas que habría, porque ya hablar de federalismo ya es una situación, podríamos decir, extrema, y que habría que evaluar desde la perspectiva del territorio del Ecuador, el tamaño y también las asimetrías que se podrían generar con una opción de este tipo, también teniendo en cuenta que hay provincias cuyo aporte es pequeñísimo, pero sus necesidades son muy grandes, o las provincias orientales cuyo aporte sería altísimo desde la perspectiva que ahí está el petróleo, pero en cambio sus necesidades son pequeñas. El problema fundamentalmente está en el hecho de que no existe una política pública que se maneje adecuadamente desde la perspectiva del desarrollo económico y social. El gobierno actual y Moreno también, desde el año 2018, nos han presentado como que el problema económico es fundamentalmente fiscal, los recursos de la caja fiscal entendidos desde una perspectiva centralista, pero nunca nos han planteado los problemas que tenemos en la economía real, que es justamente el problema del desarrollo económico y social, y cómo el elemento fiscal, el monetario, el externo, se tienen que vincular a la economía real. Perdóneme, señor ministro, pero es relevante. Usted dice no hay política. ¿Cómo debemos entender entonces a la ley orgánica de las finanzas públicas? ¿No es esta justamente la que está reflejando las políticas que por acá las vemos muy inequitativas?
A ver, repito, eso es el tema fiscal, ¿ya? Fiscal es lo que está en la caja fiscal, pero justo decía, hay un ministro y un ministerio de producción. ¿Tenemos alguna política que nos esté marcando una ruta para el desarrollo productivo del Ecuador desde la perspectiva también local? Y le va a comentar. Existe cualquier cantidad de estudios de años anteriores justamente en ese sentido, cuando teníamos una Secretaría Nacional de Planificación, cuando había las CEPLADES, que por ejemplo para el caso de Azuay y Cuenca estaban claramente identificados ciertos sectores y ciertos productos que podían potenciarse a nivel de que el Ecuador se convierte en un exportador de valor agregado. Le puedo citar dos: el caso de las cerámicas, el caso de la línea blanca que se produce en el Azuay de forma muy adecuada y que puede competir a nivel internacional. Y vamos así haciendo un inventario provincia por provincia de todo aquello que puede impulsarse desde una perspectiva de desarrollo, como le digo, económico y social, que más allá que recursos públicos implica una verdadera política de Estado que implique varios aspectos, como le digo, aspecto monetario, financiero. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Es una burla esto que ha hecho el Banco Central de recalcular los techos de las tasas máximas de interés por segmento y nos baja a medio punto porcentual. Ahí tenemos otro ejemplo de que no hay política pública desde la perspectiva de desarrollo económico. Entonces no podemos limitarnos al tema fiscal, que es una redistribución de recursos a partir de los impuestos. Es importante, pero es apenas una parte de un todo, que es una verdadera política de desarrollo económico que no existe en este país. En este contexto, economista, ¿cómo mira usted, pensando en el año que se viene, en los 2 años que se vienen, 2022 y 2023, esta reforma tributaria que, vale la pena decir, entró por el Ministerio de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal? Justamente esta ley ya vigente apunta en el sentido opuesto al que yo estoy indicando que debería seguirse. Pongo el caso muy puntual. Tema de los impuestos. Lo que se le aplica es una carga pero enorme a lo que diríamos que es la clase media para que pague más impuestos. ¿Qué es lo que se está sacando? Se está sacando recursos del sector privado, en este caso de trabajadores, pero también de empresas, pues a través de solamente el 3,5% de los ecuatorianos del que se ve afectado por las reformas tributarias, como ha señalado el gobierno, economista. Bueno, primero no es un porcentaje tan bajo y segundo, no es el porcentaje en términos del número de habitantes. Y ojo que detrás de cada contribuyente hay una familia, es decir, deberíamos multiplicar por 4 o por 5 en términos de personas. Pero el problema es el siguiente: es el sector de los trabajadores que más consume, pues. Y si es que se frena el consumo, ¿qué va a pasar con quienes producen? Pues las empresas, y desde el productor más pequeñito hasta la empresa más grande, el momento en que ve disminuida su demanda, simplemente produce menos o simplemente quiebra. ¿Y qué pasa por el lado del empleo? El que produce menos porque le compran menos va a demandar menos trabajo. ¿Eso qué significa? Caída del empleo, y lo que se genera es un círculo vicioso de recesión económica porque los antiguos empleados, ahora desempleados, dejan de consumir. Entonces eso es lo que se está planteando desde la perspectiva de consumo. Y desde la perspectiva de las empresas, vamos a ver, ¿qué empresas no tendrían problemas para poder cargar con este peso que significa esta contribución sobre sus patrimonios? Y patrimonio de las empresas, ¿qué es? Es lo que les permite producir. En el Ecuador más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen músculo financiero. Solo las grandes empresas, que son menos del 10% en el Ecuador, pueden resistir esta extracción de recursos que van a la caja fiscal sin que estos recursos generen dinámica productiva. Simplemente es pasarle dinero al fisco. ¿Para qué? Para que siga garantizando pago de deuda externa y siga utilizando estos recursos de otra forma y no dirigidos hacia el desarrollo de la economía. Tocando un aspecto colateral de esto, aquí en la ciudad de Cuenca, la empresa licorera ha sido importante. No vamos a entrar a juzgar en este momento lo positivo o negativo que este tipo de industria puede hacer, pero sí tiene un impacto muy importante en la economía. Hay 2 empresas cuencanas que emplean aproximadamente 3,000 personas que se han visto en gravísimos problemas al pasar el ICE de 7,18 a $10. Hay incluso ciertas previsiones de que estas empresas podrían cerrar. Este es un aspecto colateral, pero en general, con las reformas tributarias, ¿cómo ve usted el desarrollo del próximo año? Se estila desearnos un feliz año al terminar el año.
¿Hay perspectivas de que la situación económica en general en Ecuador pueda mejorar con el marco actual que se ha impuesto? Ya, pero solo un pequeño paréntesis en relación a las empresas nacionales que producen alcohol, y justamente en la SUAY hay grandes empresas. Esta medida del incremento del ICE, ¿qué es lo que está generando? Está favoreciendo la importación de alcohol. Evidentemente paga el alcohol el mismo ICE, pero en términos del incremento porcentual al valor, como el valor del alcohol importado es mucho más alto, el golpe es mucho menor que a la producción nacional. Es una forma escondida de beneficiar a los importadores de licores. Exacto, el resultado es que el alcohol, estamos hablando, no marcas de licores, el alcohol importado es más barato que el producido en Ecuador con este cambio. Ya, exactamente, la barata en términos relativos al alcohol importado, ¿ya? Entonces esto beneficia justamente a la importación, como digo, pero desde la perspectiva ya del siguiente año, ¿qué es lo que vamos a mirar? Es decir, lo que se aplicó con esta ley, que entró, ya sabemos todos, por una situación muy particular, lo que se está es justamente apuntando en el sentido contrario a lo que serían medidas de reactivación económica. Ya indiqué, se está afectando al consumo de un sector de la población que consume de forma importante. Se está golpeando a las empresas que producen lo que se consume en la medida que se le está agravando a su capital físico, que es el patrimonio, que es lo que les permite producir. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se genera es una situación en la que se sacan recursos del sector privado, va al sector público, pero no es sostenible en el largo plazo. Es decir, permitirá tapar un hueco en el caso de lo fiscal, pero durante el año 2022, pero el golpe a la economía real, que es la que a la final produce los recursos, va a ser tan grave que esto que se logra de ganancia en términos fiscales por esta ley terminará licuándose en el corto plazo. Y el efecto macro de la ley tributaria en general, pongamos también dentro de este análisis la reciente elevación al salario básico unificado. Ya. En el caso de la elevación del salario también viene a ser, si podríamos pensar desde la perspectiva, en el sentido de hacia dónde va la medida, podemos decir es correcto, porque se genera un mayor ingreso para los trabajadores para que consuman. Pero este tipo de medidas no pueden ser aisladas, tienen que obedecer a un verdadero programa económico en el que puedan existir elementos compensatorios. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que sucede en una situación actual de recesión? Un incremento del salario por el un lado puede significar un incremento del desempleo por el otro, cuando las empresas no tienen la capacidad para poder atender este esfuerzo adicional en una situación en la que ya no están vendiendo desde tiempo atrás y no hay una reactivación de las ventas. Y aquí viene otro vínculo justamente con el sector fiscal. ¿Qué es lo que pasa más bien desde una perspectiva de sostenibilidad de las finanzas públicas? Lo que se debe alentar es el consumo para que éste pueda jalar la producción. Entonces, cuando hay más ventas, hay más recaudación de impuesto al valor agregado. Si las empresas pueden obtener mejores utilidades año a año, hay más recaudación del impuesto a la renta. Pero si se afecta al consumo, por un lado, se afecta a la producción, aplicándoles impuestos excesivos a las empresas, lo que se logra es sacar recursos en un momento, pero como no es sostenible el mecanismo, como decía, estos se agotan en el corto plazo y después volvemos a foja cero. Economista de la Torre, antes de cerrar quisiera preguntarle una opinión suya relacionada con el sistema Sucre. Hace un par de años recordamos que Diario Expreso en uno de sus artículos señaló que el Sucre murió dos veces, la primera con el inicio de la dolarización, la segunda con el fracaso del sistema unitario de compensación regional Sucre. Pero sabemos que este sistema realmente no ha muerto, está vigente y Ecuador aún es parte de ello, y hoy ha vuelto a ser noticia. La semana pasada, al cierre, la Contraloría ha dado vida, o la Fiscalía, no sabemos exactamente la instancia, a un viejo informe con respecto al sistema Sucre, y ha quedado abierta una investigación previa en contra de 31 funcionarios relacionados con el sistema Sucre. Quisiéramos un juicio de valor suyo sobre este sistema. ¿Tuvo alguna utilidad? ¿Hubo buenas intenciones originalmente? ¿Qué es lo que se hizo en Ecuador con esto? Entre otras cosas, sabemos que hubo una millonaria o millonarias estafas, sobre todo contra Venezuela, abusando de este sistema.
Ya, a ver, primero el sistema Sucre, que es un sistema de compensación que utiliza una moneda virtual. Sistemas de compensación de pagos hay muchos, de hecho el Ecuador también participa del sistema de compensación de pagos de Aladi. La ventaja del Sucre es que no requiere dólares, sino para poder liquidar los saldos finales de un comercio que pueda hacerse ida y vuelta a partir de una moneda virtual. El problema del Sucre es más geopolítico. ¿Por qué? Porque está yéndose en contra de o afecta a las operaciones que se transan a través del sistema financiero internacional con el uso del dólar y con el control de instituciones que manejan justamente los pagos internacionales, como es el Bank of International Settlements o los sistemas también de comunicación manejados principalmente por los Estados Unidos. Entonces aquí viene justamente un problema geopolítico, ¿ya? ¿Qué nos beneficia a nosotros? ¿Por qué? Porque quienes participamos de este sistema, y no digo solo del Sucre, había también un sistema en Centroamérica, existe un sistema de pagos entre Brasil y Argentina. Hay un sistema europeo también similar. Pagos en monedas locales. Entonces estos sistemas nos ahorran muchísimos dólares en las transacciones internacionales y no pasan las comunicaciones por estos centros mundiales donde se puede, hasta desde una perspectiva política, poder suspender pagos internacionales. A los países que se les aplica bloqueos, se les corta los flujos de recursos en estos puntos nodales con los que funciona el sistema financiero internacional. ¿Qué pasó con el Sucre? El Sucre sí abrió las puertas para que se puedan desarrollar estas actividades que no son legales, pero eso no es por el sistema. Es como que digamos que tendríamos que cerrar al sistema financiero nacional porque eventualmente han cursado por ahí operaciones con recursos ilegales, pues. Entonces el Sucre permitió una puerta adicional para que se puedan desarrollar relaciones con paso de dinero de un país al otro, y se aprovecharon ciertos actores que no fueron controlados, pero no por las instancias del Sucre, sino por otros espacios de control que debían realizarse dentro del marco normal de control a las transacciones internacionales que se realiza entre los diferentes países. Es decir, es tan probable que se utilice el Sucre para una transacción fraudulenta como que se use el sistema financiero internacional para realizar la misma transacción. Obviamente hubo ciertos espacios, ciertos huecos que facilitaron el uso del Sucre, pero el gran afectado en esta situación fue el Banco Central de Venezuela, porque fue con recursos venezolanos con los que se propiciaron estos mecanismos por la forma en cómo funciona el sistema cambiario venezolano, que restringe muchísimo la utilización de dólares. Entonces, los funcionarios ecuatorianos en este caso no tienen responsabilidad, y por eso quedó enterrado este informe de hace algunos años, porque los funcionarios del Banco Central no tienen discrecionalidad en el uso del sistema, simplemente son administradores de un sistema, y como digo, los huecos se dan más por el sistema cambiario venezolano y porque evidentemente hubo actores que no fueron controlados desde otras instancias que propiciaron estas operaciones fraudulentas a través del sistema. ¿Considera usted entonces que no es procedente la reapertura de este caso en la Fiscalía? Técnicamente no, y se debería evaluar también justamente cuál fue la participación de los funcionarios citados. Es ninguna, son simplemente operadores de los diversos sistemas de pagos con los que trabaja el Banco Central del Ecuador. Son los mismos que están operando con el sistema SWIFT, con el sistema OTC, etcétera, etcétera, que son sistemas de pagos internacionales. Es decir, ellos lo único que cumplen son funciones operativas en el sentido de canalizar las operaciones dentro de los estándares con los que operan. Pero en los temas de carácter legal, economista, hay acciones y responsabilidades, en unos casos por acción, en otras por omisión. ¿No existirían graves omisiones entre los funcionarios ecuatorianos? Por ejemplo, en alguna declaración, me parece que en las redes sociales, Marx Carrasco, director del SRI, de alguna manera se lavaba las manos señalando que él había advertido por lo menos en 60 comunicaciones que estaban sucediendo cuestiones extrañas con el manejo de este sistema, pero que no tuvo eco en otros círculos más altos del Estado ecuatoriano. Bueno, pero para poder establecer responsabilidades tienen que haber las acusaciones formales, y como digo e insisto, los operadores del Banco Central, su función exclusiva es la de administrar un sistema. Ellos no pueden evaluar si el origen de los recursos es lícito, si la operación
es también lícita o no es lícita. Le digo, es como que se le trate de acusar a una cajera de un banco por recibir un depósito y este depósito ha sido producto de dinero obtenido en un asalto. Pues, entonces, no es potestad de los operadores del sistema poder identificar situaciones que son ilegales. Si simplemente operan el sistema y lo que pueden es trasladar cifras que pueden evidenciar un posible hecho no legal, pero para eso están otras autoridades, para que haya una superintendencia de bancos que debe regular y debe vigilar todo eso, para que existe la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que son quienes de oficio deben justamente evidenciar este tipo de situaciones, claro, y ponerlas pero en la fiscalía. Ninguna de estas entidades actuó. Decíamos que ninguna de estas entidades actuó. La responsabilidad en el caso de hechos dolosos en materia financiera está justamente en estas dos entidades al menos. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Carlos de la Torre, él fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno.